Bueno, seguimos con los puritanos. Estos puritanos que ya nos movimos, ya no estamos en el centro de Europa, ya no estamos en Zúrich, ya no estamos en Holanda propiamente, ya nos movimos al Nuevo Mundo, pero regresamos un poquito a ver las biografías de algunos de estos hombres que fueron denominados puritanos, con la idea de que aprendamos algo de sus vidas. Recordemos el capítulo de la Biblia que le llamamos Los Héroes de la Fe, Hebreos 11, en donde se nos habla de todos los hombres bíblicos y cómo fue que ellos se mantuvieron firmes en su fe a pesar de las circunstancias. Pero todos estos hombres, pues desde los apóstoles, las formas en que murieron, se dedicaron, y muchos otros que fueron creciendo en el tiempo de la historia, nos ayudan a ver pues cuál es el compromiso que tenemos ahora nosotros en nuestros días. Jeremiah Burroughs, ¿verdad? Noten las fechas, él vive de 1600 a 1646, muere relativamente joven. Él fue bautizado en 1601. Muy interesante esto, ¿sí? Nace en 1600, es bautizado en 1601. ¿De qué nos habla esto? Fue bautizado como infante. Sí, recuerden que eso está en discusión todavía en esos tiempos, porque está la discusión si se tienen que bautizar creyentes, pero la venimos arrastrando desde la antigüedad, ¿verdad? Cómo se debían bautizar. Él, sin embargo, pues va a mostrar una verdadera fe a través de toda su vida. En 1617 inicia sus estudios en Cambridge. Ahí también estudió Casiodoro de Reina, ¿sí? En Cambridge. En 1621 recibe su licenciatura, muy joven, ¿no? 1624 su maestría. Su tutor fue Thomas Hook. Se opuso al libro de los deportes. Este libro de los deportes no hablaba específicamente de deportes, pero era un libro que hablaba de cómo era que la gente tenía que ocupar su tiempo libre, ¿sí? Mandamientos fuera de la Biblia. Y él se opuso a todo este tipo de mandamientos, y ese libro lo había hecho el King James o el Rey James, en el cual se permitía practicar el baile, el tiro con arco, salto y otros deportes, pero este era el detalle: en el día del Señor. O sea, podían faltar a la iglesia si iban a ir a hacer ese tipo de cosas. Entonces él decía, no, eso no debe de ser, ¿no? Si estamos dedicados al Señor, deben dedicarse al Señor. Y obviamente esto de los deportes, pues es algo que se está popularizando ahí. De 1631 a 1636 fue rector de una iglesia en la que fue excomulgado por no leer el libro de los deportes, por no inclinarse a escuchar el nombre de Jesús y repetir oraciones, ¿verdad? Recuerden, venimos del trasfondo católico romano, aunque ellos ya, la iglesia anglicana se separó de la iglesia católica romana, pero la iglesia anglicana era un catolicismo romano nada más ahí revolcado un poquito, y ellos están luchando en contra de la iglesia anglicana, la quieren que vuelva a la pureza. ¿Se acuerdan que de ahí el nombre de puritanos? ¿Por qué no quieres obedecerme? Ahí ya. Eventualmente se fue a Holanda. ¿En qué momentos? Recuerden que está la persecución. Cuando en Inglaterra no los querían, el puerto más cercano para Europa era Holanda. Fue maestro en la iglesia de Rotterdam. Ahí desarrolla el congregacionalismo junto con William Bridge y Sidrak Simpson. Esto del congregacionalismo era el gobierno de la iglesia por medio de sus integrantes, ¿sí? No había esa estructura papal, y ellos dicen la congregación puede determinar cómo se dirige hasta su muerte. En 1646 fue conocido como el príncipe de los predicadores en Londres. A varios les van a dar este título. Más adelante nos vamos a encontrar con Charles Spurgeon, y a Spurgeon también le van a decir el príncipe de los predicadores, y a otros les han puesto ese título. Fue miembro de la Asamblea de Westminster como independiente y en contra de la mayoría presbiteriana. En esta Asamblea de Westminster, recuerden, fue donde dijeron, bueno, a ver en qué creemos, ¿sí? Los protestantes fueron los que generaron esa asamblea, y hasta la fecha pueden encontrar muchas referencias a esa declaración de fe de Westminster.
creía que la variedad de opinión y la unidad de opinión eran algo compatible. Muy interesante todas estas declaraciones, porque precisamente cuando hay variedad de opinión es cuando logramos una mejor opinión. Y debido a que era congregacionalista, ¿verdad? Y decía, dentro de la iglesia podemos encontrar una multitud de consejeros, tenemos que encontrar esos consejeros y es indispensable la variedad de opinión. De nada sirve en un liderazgo plural de ancianos que solo se tenga gente que tenga que decir a todo sí a lo que dice el grupo, ¿no? Sino que se establezcan las diferencias y se llegue a conclusiones en beneficio de la congregación y en beneficio de los propósitos de Dios para la congregación. En 1644 presenta su apologética narrativa al Parlamento en defensa de la independencia. Finalmente se generó una división entre presbiterianos e independientes. 1645 intentan reconciliarse, pero no lo logran, y en el 46 muere por complicaciones después de caer de un caballo. Fue considerado como líder de los puritanos en su tiempo. Muchos libros de él fueron publicados después de su muerte. Se considera que una exposición a la profecía de Oseas es la mejor de sus obras. Llegamos con otro que es John Cotton. Vean las fechas, ¿no? Nos estamos regresando de repente un poquito. 1584-1652. Nace en Inglaterra, en Derby, hijo de un abogado. Su padre y madre eran puritanos. Ingresa a Cambridge a los 13 años. Noten que esto es una característica de los puritanos. Muchísimo estudio para compartir la palabra. No eran simple y sencillamente que leían la Biblia y ya sabían manejarla, ¿no? Por ahí en Toluca están estudiando griego, y por ahí encontraron un dato de uno que se hace llamar querubín. O sea, ya no es apóstol, ya no es profeta, ya no es patriarca, porque así se llaman. Ya dice que es un querubín y que Dios lo mandó. Y entonces los hermanos que están estudiando griego y hebreo dicen, ese cuate debería estudiar griego y hebreo para que supiera por qué no es un querubín, ¿no? Y cuando le pidieran las tareas de griego y hebreo se humillaría para saber que no puede ser un querubín, pero como no estudian, como no tienen nada de estudios, pues cualquier cosa que se les ocurra la hacen, ¿no? Se gradúa en 1603 con una licenciatura, se gradúa de su maestría en 1606. En los años siguientes se convierte, el predicador lo convence de que ha construido su salvación en poderes intelectuales y no en Jesucristo. En 1610 hace su licenciatura en divinidad, se hace asistente de la iglesia en St. Botolph, y cuando tenía 27, y ahí permanece 21 años. Se casa y muere su esposa de malaria y se vuelve a casar. Algunos tenían esta característica en esos tiempos. Vivían menos tiempo, entonces moría la esposa y se volvían a casar, y era muy común. Algunos llegan a tener varias esposas porque se les mueren varias esposas, ¿verdad? En 1632 William Laud lo convoca a presentar defensa de acusaciones por lo que huye se esconde. William Laud es el que está aconsejando a Carlos I de Inglaterra para ir otra vez en contra de los puritanos. En 1633 migra a la colonia de Massachusetts con su colega, Thomas Hooker, y aquí nuevamente ya vimos que se van a Nueva Inglaterra, lo que es ahora Boston, y tiene mucha influencia en asuntos eclesiásticos y civiles. Estuvo en el centro de la disputa antinomianista, la cual involucraba a Anne Hutchinson. ¿Quién era esta Anne Hutchinson? Bueno, esta Anne Hutchinson decía que la seguridad de la fe se encontraba en las emociones íntimas, que eran el testimonio interno del Espíritu Santo, y que no era necesaria la evidencia de obras externas, por lo que no había necesidad de santificación ni de tener una regla de fe. ¿Qué quería? Pues nada más con que tú sientas que eres salvo, ya con eso, ¿no? No necesitas más, no necesitas iglesia, no necesitas dones, no necesitas trabajar, no necesitas hacer nada por Dios.
decía recibir revelación directa de Dios y que esta era superior a la Biblia. No es nada raro, aquí nos han venido a platicar de iglesias que dicen que van a convocar a la Sociedad Bíblica Internacional para que los escritos de su pastor los ingresen a la Biblia, ¿no? O sea, lo cual pues no entienden cero lo que es la inspiración divina. Entonces ella sí estaba, ¿verdad? Decía que lo que ella pensaba era superior a la Biblia, y ahí es donde se acuerdan que decimos, bueno, si tus revelaciones o tus visiones son superiores a la Biblia, pues entonces no necesitamos la Biblia, te necesitamos a ti, lo cual sería una aberración. Si tus revelaciones, tus visiones o lo que Dios te da es igual a la Biblia, pues ¿para qué te queremos a ti si ya tenemos la Biblia, verdad? Y si tus revelaciones o visiones son inferiores a la Biblia, pues ¿para qué te queremos a ti si tenemos a la Biblia, ¿no? Entonces por eso tratan de irse arriba a la Biblia. Entonces yo les digo, ¿y se acuerdan del suceso de Waco, Texas? De la secta de los Davidionas con David Koresh. Una característica que tenía este hombre era que no dejaba que la gente leyera la Biblia. Él les decía que tenían que creer de la Biblia. Él era el único que la podía interpretar. Entonces, esto pues, nos hace ver que siempre se ha luchado en contra de falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Ella fue excluida de la colonia, debatió con Roger Williams en asuntos de la separación iglesia-estado y la libertad de la conciencia humana. John Cotton fue suegro de Increase Mather, el abuelo de Cotton Mather. Escribió 40 obras, incluido La leche para los infantes, conocido como el Catecismo de Cotton, el cual estuvo en boca hasta finales del siglo XIX. Thomas Doolittle, nada que ver con el doctor Doolittle. Nace en Inglaterra, en Worcestershire. Se convierte a los 17 bajo la predicación de Richard Baxter. 1653 se graduó en Cambridge con una licenciatura. Poco después es ordenado por la iglesia presbiteriana, tomando una posición en la iglesia de San Alfish. En 1655 se casa con Mary Hill, con quien tuvo 9 hijos. Otra característica de la época. De hecho, Lutero también tuvo como 9 y adoptó a otros, Calvino igual, ¿no? Entonces, y con todo y eso tenían tiempo, por eso se les morían las mujeres. En 1656 se recibe su maestría en Pembroke, Cambridge. 1662 es rechazado como no conformista en Inglaterra. ¿Qué era un no conformista? El que no se conformaba a la regla oficial de que todos tenían que ser anglicanos en Inglaterra, por lo cual funda la Academia de No Conformistas. Thomas Doolittle también llega, en 1662 llega la peste a Inglaterra y cambia su academia a Woodford Bridge. Escribe un tratado acerca de la Cena del Señor de 216 páginas. En 1666, un incendio destruye Londres, 13.200 casas y 87 iglesias, por lo que abre muchas congregaciones ilegales en casas o en las ruinas de las iglesias. O sea, están desobedeciendo al gobierno y diciendo podemos estudiar la Biblia sin necesidad que nos estén diciendo cuál es la norma, ¿verdad? O cuáles son las reglas. Acostumbraba predicar 2 veces en el domingo, junto con ellos catequiza con un comentario al Catecismo de Westminster. En 1672 abre reuniones en casas con la carta de indulgencia de Carlos II, la cual es revocada un año después. ¿Se acuerdan que les daban permiso y luego se los quitaban? Y les daban permiso y luego se los quitaban, y él está en medio de todo eso. De 1673 a 1688 es maltratado, casi arrestado, lo amenazan de muerte y se tiene que estar escondiendo, lo que hace enfrentar la pobreza y muchos daños. En 1689 llega el acto de tolerancia, el cual quitaba acusaciones en contra de los no conformistas y vuelve a abrir su academia, en la que se gradúan cientos de estudiantes entrenados en la palabra de Dios. En 1692 escribe una serie de sermones sobre 1 Corintios 16, 22 y dice: el amor a Cristo es necesario para escapar a la maldición que llegará a su regreso. Entonces, hombres muy estudiosos,
y muy productivos en cuanto al Evangelio. Matthew Henry estudia con él. ¿Conocen el comentario Matthew Henry? Que hemos descubierto que no se llamaba Matthew Henry, era Mateo Enríquez. Estudia con él Matthew Henry. Matthew Henry hace un comentario a toda la Biblia, un comentario denominado comentario devocional. Él no es tan profundo en su exégesis, suficiente para entender algunos pasajes, pero le hace falta mayor profundidad. Y escribe la primer parte de su comentario de 1708 a 1710. En 1692, su primera esposa muere y se casa por segunda vez. 1707 muere siendo el último clérigo expulsado de Londres. James Durham, primogénito de John Durham en Escocia, se casa con una mujer muy piadosa, la cual la lleva a la iglesia y se convierte. Sirvió como capellán de los escoceses en las guerras civiles. Antes de las batallas, todos lo oían orar, por lo que lo motivaban a que se dedique su vida al ministerio. Dixon, quien lo motiva, lo recibe como su estudiante. Él fue muy aplicado, por lo que en 1646 lo colocan como predicador. Todos estos pues están luchando con esos actos de conformismo, todos los ataques que está teniendo Inglaterra. Finalmente sustituye a Dixon como titular. ¿Necesita algo, don Jesús? Sí, una camioneta, es que hay un negro que está tomando de todo. Gracias. Finalmente sustituye a Dixon como titular del Colegio de Divinidad en Glasgow. Muere a la edad de 36, muy joven. Fue conocido como un hombre de gran integridad y autoridad. Era piadoso, educado, con buen juicio. Presentó el Evangelio como si fuera una cuerda que se extendía a todos los pecadores y alcanzaba a los de más abajo para que estos se agarraran de ella. Dijeron que su forma de estudiar contribuyó a su muerte. ¿Se dan cuenta? O sea, los caracterizaba esto. Tenían muchísimos compromisos, tenían muchísimas responsabilidades y no se echaban para atrás en el estudio. Sabían que el estudio era lo que les iba a dar pues mayor seguridad y un mejor futuro. Sus obras, comentarios sobre Apocalipsis, exposición de los 10 mandamientos, 72 sermones nada más de Isaías 53. MacArthur dice que toda la Biblia converge en Isaías 53. O sea, de Isaías 53 puedes ir a cualquier lugar de la Biblia, y eso es lo que hace que se pueda hacer eso. Sermones sobre la muerte de Cristo, sermones sobre las inescrutables riquezas de Cristo, comentario a Cantar de los Cantares, uno de los más famosos, y estos siguen en boga. A veces cuando uno quiere hay que ir a buscar estas obras, y el problema que tienen los editores es que a veces editan, ¿verdad?, para vender un cierto número de obras y se les acaban y se tardan años en volver a salir, y hay que andarlas buscando. Llegamos ya directo a Estados Unidos. Estos todavía tenían un pie en Inglaterra y otro en Estados Unidos, por así decirlo. Acuérdense, Estados Unidos era Nueva Inglaterra. Nace en granjas de Connecticut. Su padre era el reverendo Timothy Edwards, pastor de la iglesia congregacional de Windsor. ¿Se dan cuenta? Ya las iglesias congregacionales ya tienen un distintivo. El padre de su madre fue Salomón Stoddard, pastor de la iglesia congregacional en Massachusetts. Comienza a estudiar a los 6 años. Dominaba griego y hebreo a los 13. Aparte, obviamente, su idioma natal, que era el inglés. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que lo hace saber hacia dónde dirigirse? Que su padre era pastor y su abuelo era pastor. La mayor parte de nosotros, pues somos primeras generaciones en el cristianismo, pero debemos de saber a dónde dirigir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que es conducirlos a la palabra de Dios. Entra a Yale College a los 12 y se gradúa con honores en 1720. Obvio, ¿no? Pues era inteligente el muchacho, ¿no? Estudia teología en New Haven, se hace predicador en 1722 y predica en una pequeña iglesia presbiteriana en Nueva York. A los 19 escribió sus resoluciones, guías para su propia vida. Esas, si ustedes ponen resoluciones de Jonathan Edwards,
son, creo, si no mal recuerdo, 105 resoluciones, en donde él decía: resuelvo no acercarme a ninguna cosa pecaminosa, resuelvo estudiar la Biblia diariamente, y tiene 105 resoluciones, que eso lo hizo ser, dicen los estudiosos, el único comentarista original de América, ¿sí? Bueno, refiriéndose a todo el continente. En 1727 es ordenado para servir junto con su abuelo en Massachusetts. Se casa con Sarah Pierpont, hija de un reverendo. O sea, también ahí hay trasfondo, ¿verdad? Como predicador joven se da a conocer por sus estudios profundos, a pesar de que su voz y sus gestos no eran nada interesantes. Dicen que era aburridísimo como predicador, ¿sí? Pero el contenido que daba era impresionante. En 1734 escribe La luz divina y sobrenatural que es para el alma por medio del Espíritu de Dios. 1741 predica su más famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios vivo o en manos de un Dios airado. Igual si lo buscan en internet está todo su sermón. ¿Qué pasó? No le muevas, Nidia. En 1746 escribe un tratado concerniente a los afectos religiosos, también muy bueno. Casi todo lo que hay de Jonathan Edwards es buenísimo. O sea, era un hombre verdaderamente piadoso. Lleva a su congregación de Northampton al gran avivamiento. Y aquí va a empezar una era, vamos a decirle, un nuevo tiempo de los avivamientos, ¿sí? Él, ¿cómo va a lograr este avivamiento? Dice él, predicando fielmente la palabra de Dios. Eso es lo que le va a dar un avivamiento al cristianismo. Él escribe sobre filosofía, ética y ciencias. Esta era otra característica, casi todos la tenían, debido a que las diferentes ramas de conocimiento tenían poco conocimiento. Piensen, no estaba tan desarrollada la ciencia. A veces eran hasta médicos, eran botánicos, eran zoólogos, o sea, porque había tan poco que estudiar referente a esos temas que era fácil que ellos estudiaran de muchos temas. Aquí en México lo empezamos a ver, ¿no? Gente que tiene 2 carreras, obviamente maestrías y eso, pero ahí era lo más común, ¿no? Su predicación enfatizaba la majestad de Dios, su soberanía, su gloria y su poder, y esto en especial, creo que soy yo. El haber predicado acerca de su soberanía es lo que le da el mayor poder a sus predicaciones. Y esto es enfático, o sea, debemos de comprender la soberanía de Dios en todo momento. Fue un teólogo que defendió el calvinismo en contra de los rastreros. No soy yo. Es aquí. Ya. Defendió el calvinismo en contra de los rastreros arminianos. Acuérdense que así se decían entre ellos. Si decían, los arminianos son rastreros, y se decían cosas terribles. Se opuso a que los incrédulos participaran en la cena del Señor. Muy interesante porque pues simple y sencillamente entraba la gente y participaba de la cena del Señor. Y su abuelo lo aprobaba. Entonces ahí tuvo una disputa con su abuelo, porque el abuelo apoyaba eso, lo que hizo que lo sacaran de su iglesia después de 23 años de pastorearla. Lo van a correr de su iglesia. Escribió La libertad de la voluntad, en inglés se llama The Freedom of the Will, también muy bueno. Todo lo de él, como es un autor antiguo, está en PDF en internet y es muy interesante leerlo. Él es elegido como presidente de la Universidad de Princeton. En Princeton va a haber la carrera de teología, se va a estudiar a Dios de manera muy profunda. Y después Princeton va a ser uno de los más grandes productores de teología en América. A la semana lo vacunan de sarampión, la reacción lo enfermó y permitió la entrada de otra enfermedad y murió. La ciencia no estaba tan avanzada, ¿no? Escribió más de 600 sermones que aún se tienen en manuscritos.
la naturaleza de la experiencia religiosa, primariamente en el corazón, cosas que él comprendía, o sea, el conocimiento de Dios debe afectar nuestro corazón. Si el conocimiento de Dios no afecta nuestro corazón, y cuando hablo de corazón no me refiero al músculo que bombea sangre, sino a todo nuestro ser interior, pues de nada nos sirve aprender esto. ¿Cómo manifestamos que el Señor está afectando nuestro corazón? ¿Cómo manifestamos que el Señor está llevando a cabo transformaciones dentro de nuestro corazón? Solo hay una manera, a través de la obediencia, ¿sí? La obediencia es la que nos hace saber eso. Escribe otro que se llamaba 12 marcas que surgen de una genuina conversión. La verdadera religión se manifiesta en la vida práctica. Ojo, eso hay que aprenderlo. O sea, ¿cómo es tu verdadera conversión? ¿De qué manera puedes ayudar? Y noten que no hay límites. O sea, ahorita hablábamos de mi madre que tiene 92 años y le digo, no, tú tienes ministerio. ¿Cómo? Ora. O sea, estás todo el día en la cama, ora. Aprovéchalo ahí, ¿verdad? Porque la oración nos sirve a todos muchos, ¿no? Y entonces la vida práctica debe de hacer esto. Sus obras fueron impresas en 8 volúmenes en 1808 y lo ampliaron a 10 en 1829. Y fue amigo de George Whitefield, acuérdense ahorita de este nombre. Él tenía una pregunta en su mente, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? Matthew Henry, ya hablamos que él fue discípulo de los anteriores. Vean cómo nos movemos en las fechas. Nace en 1662 en Inglaterra, su padre Philip Henry fue expulsado de la iglesia establecida. Vienen experimentando todo eso, ¿verdad? Los cambios radicales. Philip Henry se negó a someterse al acto de uniformidad, o sea, se rechazó someterse al hecho de que tenía que ser anglicano por fuerza. Sus años de formación transcurrieron en una familia cristiana que fue formada en persecución y maltratos. Vimos, ¿verdad? Al principio, ¿qué es lo que hizo que la iglesia cristiana creciera tanto? Precisamente esto, la persecución y los malos tratos, cosa que ahora no experimentamos, pero muy pronto los vamos a empezar a experimentar. Nació prematuramente, por lo que su infancia fue de un niño débil. Estudió en una academia no conformista, pero como persiguen a los no conformistas, le impiden graduarse. Regresa a Londres en 1686 para estudiar leyes y ahí inicia predicando en el lugar de nacimiento de sus padres. Esto agrada a muchos no conformistas de Chester, por lo que le piden que dirija la congregación presbiteriana del lugar. Inicia su ministerio en 1687, muere por diabetes y problemas en los riñones en 1714. Y nuevamente, como en el que leíamos hace un rato, dicen que su trabajo contribuyó a su muerte. Thomas Hooker, prominente líder puritano que ayuda a formar la colonia de Connecticut. Su vida espiritual inicia en su tiempo en Cambridge. Se dan cuenta que muchos vienen de Cambridge, o sea, la universidad les hizo tener este conocimiento. En 1626 enseña en la catedral de Chelmsford, pero con la presión de William Blount es forzado a retirarse. Acuérdense, William Blount le está aconsejando a Carlos, el rey de Inglaterra, que sea hostil hacia los protestantes, en este caso ya sobre los puritanos. Siendo reconocido como puritano, lo convocan, él sabe para qué. Aquí todavía estaba de moda la argumentación medieval. ¿Cómo era la argumentación medieval? O crees lo que creo yo o te mueres, ¿verdad? Y entonces él sabe para qué lo mandan llamar y huye a Holanda y después a Massachusetts, se viene a Nueva Inglaterra. En Massachusetts se hace pastor en una iglesia en Newtown, que hoy en día es llamado Cambridge. Junto con un grupo de 100 personas se va a lo que hoy es Hartford, Connecticut, ayuda a formar su constitución, que es una de las primeras que se forman. Noten, cuando ellos llegan a Estados Unidos, empiezan a decir, pues aquí no hay una constitución propia, porque aunque eran Nueva Inglaterra, el gobierno de Inglaterra no lograba tener tanto control. Entonces dicen, tenemos que hacer una constitución local.
Y esas constituciones locales van a ser características de las colonias, ¿verdad?, de Nueva Inglaterra, pero como las forman puritanos, sabiendo que la iglesia y el Estado tienen que estar separados, ellos decían, tenemos que hacer leyes, generar leyes que nos beneficien a todos, o sea, y que no solamente beneficien a algún tipo de grupo. Era defensor del puritanismo congregacionalista y fue muy activo en cuestiones políticas y religiosas. Su hijo Samuel se gradúa de Harvard en 1653 y funge como pastor en Farmington, Connecticut. ¿Se acuerdan que les dije? Vean esa película monumental que está en YouTube, porque es muy interesante que Harvard se forma con una idea. No quiere ser universidad, quiere ser seminario teológico. Y dice, ya que estamos creciendo tanto, los pastores deben de estar bien entrenados para que las congregaciones puedan crecer de la misma manera. Y esto le va a dar un origen a Harvard. Y ahí en esa película monumental sacan una placa de Harvard, en donde todavía hasta la fecha, es de esos entonces, dice, aquí vivimos por Cristo y para Cristo, algo así, que obviamente en nuestros días eso es completamente ignorado, ¿verdad? Pero Harvard, Cambridge, Oxford, Princeton, todas esas universidades van a crecer porque quieren ser protestantes en cuanto a religión y ayudar a la religión cristiana protestante a crecer. Su hijo, John Lightfoot, otro comentarista muy interesante hasta nuestros días, conocido como el erudito del Antiguo Testamento y de hebreo. Nacido en Inglaterra, educado en el Colegio de Cristo, Cambridge, en donde fue considerado uno de los mejores oradores. Enseñó en Derbyshire por 2 años, se hace capellán de Sir Rowland Cotton, quien lo convence de estudiar hebreo y otros lenguajes semíticos. Se va a Middlesex para consultar una colección rabínica en la Universidad de Sion en Londres. Les he dicho, acceso a libros muy especiales, muy antiguos, que solamente algunos ahora han tenido el privilegio de hacerlo, pero ellos han entregado comentarios en referencia a lo que han estudiado ahí. Estando ahí, escribe su primer libro, Misceláneas Cristianas y Judiciales, se hace rector de Ashley, Staffordshire, y dura 12 años. Escribe un manojo de vistados al libro de Éxodo, publica una armonía de los 4 evangelios con explicación de sus lenguas y sentidos, participó en la Asamblea de Westminster de 1646 al 47 en Londres, es rector de Great Muden, Hertfordshire, hasta su muerte. Es viceconsejero en la Universidad de Cambridge, participa en una conferencia estando del lado de los presbiterianos para revisar el libro de la oración común. ¿Se acuerdan que era ese libro de la oración común? Como un misal que usa la Iglesia Católica para que en todas las iglesias se diga lo mismo cada domingo, y él dice, pues no estábamos de acuerdo con eso. En 1662 acepta el acto de uniformidad, en donde se obligaba a usar el libro de la oración común en todos los servicios. Creía que el Estado tenía la autoridad de opinar en asuntos de la iglesia. Un dato interesante es que dice que la creación sucedió en el año 3929 a.C., o sea, 4000 años antes de Cristo. ¿Cómo llegó a sus conclusiones? No sé con exactitud, pero hasta la fecha es lo que se cree, que antes de Cristo hay 4000 años de historia, ¿no? Dona todos sus libros a la Universidad de Harvard. Muy interesante. ¿Se acuerdan que William Ames había donado ya su biblioteca a Harvard, y él también dona todos sus libros a la biblioteca de Harvard? Cotton Mather nace en Boston, ya acá en Nueva Inglaterra, hijo de Increase Mather y nieto de John Cotton. Obtiene su licenciatura en Harvard a la edad de 15 años. O sea, vean los estudios, ¿no? Lo estudioso que eran. Venció un problema de habla para que no impidiera su trabajo como pastor. Ayuda a su padre y lo ordena como pastor en 1685. Fue predicador, pastor, filántropo por más de 43 años. Se opuso a Salomón Stoddard en cuanto a la comunión como herramienta evangelística, a tomar literalmente la cena como herramienta evangelística. Aquí en la iglesia, bueno, creemos que solamente los creyentes deben de
tomar la cena del Señor. Pero lo dejamos a que cada quien revise si es creyente o no es creyente, ¿verdad? Porque finalmente nosotros le creemos a quien nos diga yo soy creyente, bueno, pues toma la cena del Señor. Pero es entre tú y Dios, ¿verdad? Porque tiene una importancia muy grande, ¿verdad? Es algo que Dios estableció, es una ordenanza y lo debemos de ver con toda solemnidad, ¿no? No es una herramienta evangelística, ¿no? Para nada. Trabajó incansablemente para hacerse disciplinado. Esto es muy interesante. Yo creo que esto es de lo que más nos falta a las culturas latinas, no solo a las latinas, India, hindúes, africanas, todo lo de abajo. Acuérdense que en el hemisferio todos los países sobresalientes están arriba y todos los que están en la parte de abajo son los países más pobres. Lo único que se exceptúa es Australia, pero Australia es colonia inglesa, ¿verdad? Y de ahí vemos que entre más difícil es la vida, la disciplina tiene que ser mayor. Y entre más cerca vivimos del Ecuador, la disciplina puede ser menor. ¿Por qué? Porque en donde hay climas extremos, tienen que prepararse para el invierno, tienen que prepararse con leña en aquellos tiempos, ¿verdad? Alimento, todo. Y pegados al Ecuador, pues todo es fácil, siempre hay. ¿Es qué? Como la cigarra y la hormiguita. Como la cigarra y la hormiguita. Entonces, estos hombres eran muy disciplinados y es algo que nosotros debemos de buscar en nuestra vida cristiana, muchísima disciplina. Porque si no desarrollamos una disciplina cuando somos jóvenes, vamos a tener que pasar el resto de nuestra vida intentando ser disciplinados. Por eso los jovencitos, los más chiquitos, disciplina, ¿no? Si no, va a costarles más trabajo. Trabajó incansablemente para hacerse disciplinado y continuar estudiando para llevar a cabo sus ministerios. A pesar de sus muchas fortalezas, era ostensiblemente piadoso, autopromovido, demasiado moralista, y en sus 469 obras siempre pensó que eran dignas de ser publicadas. Irónicamente, su Biblia americana, un comentario sobre toda la Biblia, la cual consideró su máximo trabajo, ha permanecido sin publicar hasta hoy. Era místico como científico, registró supuestas conversaciones con ángeles y defendió el uso de evidencias espectrales en los juicios de Salem. Salem, ¿verdad? Se va a comprobar finalmente que es puro cuento, ¿verdad? Que no había nada de brujas ni nada, pero va a caer ahí. Y esto lo vemos porque, pues también si no nos cuidamos de la herejía, podemos caer en este tipo de cosas. Promovía mucho la ciencia y fue defensor contra la vacuna de la viruela. Y ahí nos preguntaremos, bueno, ¿y qué tenía que ver él contra la vacuna de la viruela, no? Si él era pues un hombre de Dios, pero como ya les dije, se metían en muchísimas áreas del saber por lo limitado que era el conocimiento. Una vez que se tiene la disciplina de estudio, puedes estudiar lo que quieras, ¿sí? O sea, sin límite. En 1721 escribió El filósofo cristiano, un libro de ciencia sistemática en donde trató de armonizar la teología con la ciencia. Muere en Boston en 1728. John Owen, entrenado en Oxford, pero huye bajo la persecución de William Law. Estuvo de acuerdo con el Parlamento en la Guerra Civil y de hecho predicó un día después de que Carlos fue ejecutado. Defensor del calvinismo, promovió el rompimiento con una forma de gobierno presbiteriano y promovió el congregacional, en donde la congregación era autónoma e independiente. Oliver Cromwell lo elige como su capellán en la Guerra de Irlanda en contra de Escocia. Eran buenos amigos hasta que Owen se opuso a que lo nombraran rey. Fue concedido la restauración. Owen fue no conformista, pero nunca fue arrestado o encarcelado. En 1663 es invitado a pastorear una iglesia en Boston, pero no acepta. Fue considerado el Juan Calvino de los puritanos ingleses, ¿verdad? Thomas Watson, educado en Cambridge, en el Emmanuel College, lo cual fue el alma mater de Thomas Brooks y otros. Licenciado en artes,
maestría, ¿verdad? Exhibió un gran entendimiento del inglés, hebreo, griego, así como del latín. Muy interesante porque no solo necesitaban griego y hebreo, necesitaban latín, porque las obras anteriores estaban escritas en latín, entonces tenían que entender qué se había escrito antes para lograr a su mejor interpretación de la escritura. De sus sermones sabemos que fue un hombre con gran conocimiento de botánica, historia, medicina, física, los clásicos de literatura y mucho más. Un hombre notable de oración. Alguna vez le pidieron que les diera sus oraciones escritas, pero contestó que eso no era posible, pues no las preparaba de antemano. Simplemente era motivado en su corazón. Inició su pastorado de 16 años en St. Stephen's, Walfrock, en 1646, esto en el corazón de Londres. Encarcelado en 1651 bajo la orden de Cromwell, fue liberado en 1652 y reinstalado en 1662, fue expulsado de su púlpito con el acto de uniformidad. Se une a los disidentes, continuó su ministerio de manera oculta, rechazando obedecer a hombres. Dijo: es mejor obedecer a Dios. Muere estando escondido para orar en 1686. Se considera uno de los puritanos más fáciles de leer. Y esa es otra característica de los puritanos, son muy difíciles de leer, pero él se considera de los más fáciles de leer. Bueno, para movernos ya completamente a América, y esta la tengo en inglés porque no la he podido hacer en español. Tenemos a los luteranos en Alemania, ¿sí? En Suiza tenemos a los reformados, hugonotes en Francia, y abajo en Italia, ¿verdad? Y España, los católicos romanos que están en España, Francia, Italia, y en Austria, que es la parte baja o alta de Alemania, no me acuerdo, baja, ¿verdad? De Alemania. En Holanda tenemos a los reformados holandeses, aquí los anabaptistas que van por todos lados. Aquí en Inglaterra tenemos presbiterianos, anglicanos y puritanos. Pero, por ejemplo, en el caso de los luteranos, Martín Lutero murió en 1546, Philip Melanchthon, quien fue su sucesor, muere en 1560, y el luteranismo se fortaleció en Alemania y los países escandinavos. Su división del catolicismo se hizo evidente en 1580 con el Libro de Concordia, que fue producido como aniversario de la Dieta de Augsburgo. Este libro contenía 10 documentos en forma de credos, que son los que actualmente son una autoridad en la iglesia luterana. Después de Lutero y Melanchthon, se va a generar la iglesia luterana. Lutero no creó la iglesia luterana. Él era católico romano. Y él no tenía la idea de formar otra religión. Simple y sencillamente dijo: hay que hacer que la iglesia católica romana regrese a sus orígenes. Pero sus seguidores son los que generan la iglesia católica romana. De 1580 a 1689, el luteranismo se desarrolló a lo que es la iglesia luterana ortodoxa, que se caracterizó por sistematización teológica y un fuerte énfasis en el uso de la lógica y la razón. Se caracterizó por su polémica oposición a cualquier otro sistema católico reformado. Definió el verdadero cristianismo en términos de formulaciones doctrinales. Como resultado, surgió un letargo teológico y espiritual, a lo que llamaron una ortodoxia muerta. Y si se dan cuenta, estamos repitiendo la historia. Cuando Constantino oficializó la religión cristiana, la hizo religión cristiana romana o católico romana desde entonces. Y cada vez que se oficializó, pues se aletargó, ¿sí? Va a venir Agustín de Hipona, bueno, eso sucede en el 330 al 390 y hasta el 450, 500 llega Agustín de Hipona, que le da una renovada. Después de ahí no encontramos nada hasta 1200 y luego de 1200 a 1500 nos vamos con Lutero, pero ya cuando llegamos a los 1600 toda la ola de Lutero ya se apagó. La reacción a esta ortodoxia muerta fue el pietismo. Pietismo, un movimiento que enfatizó la genuina experiencia espiritual y una transformación interna. De 1689 a 1750, el pietismo tuvo su mayor influencia en el luteranismo alemán. El principal pietista fue Philip Jacob Spencer. Es considerado padre del pietismo, profesor de la Universidad de Halle
Su sucesor fue August Hermann Francke. Todos ellos fueron la primera oleada de pietismo luterano. O sea, cuando que hablamos de reformadores magisteriales, reformadores radicales y reformadores pietistas, de ahí están surgiendo todos estos. El pietismo enfatizó la necesidad de las obras de una vida santa, en contraste con el luteranismo ortodoxo. El pietismo tenía muchos otros énfasis. Los laicos podían estudiar la Biblia, la oración, énfasis en la vida santa, evitar toda controversia y una predicación más ferviente. Dos eventos importantes dentro de estos tiempos: la Guerra de 30 años, los católicos protestantes dividen Alemania, una de las guerras más violentas en Europa. Llega la era de la Ilustración, cuando René Descartes publica su trabajo sobre el discurso del método, lo que era un enfoque racionalista acerca de Dios. Descartes va a negar algo que se llama el presuposicionalismo bíblico y dice: no hay que encontrar a Dios en todo momento, no llegar simplemente con la idea de que Dios existe. Esto superó el pietismo luterano y se volvió la fuerza dominante. El racionalismo superó al pietismo después de 1750, enseñaba que la razón humana era todo lo que se necesitaba para resolver los problemas de la humanidad y con ella se podían contestar todas las preguntas, lo cual pues no fue cierto, ¿no? O sea, de hecho usaron la razón humana Hitler y todos los que lo siguieron, y qué cosas hicieron. Entonces la razón humana es caída y no puede tener eso, ¿no? Los líderes dominantes fueron Descartes, Locke, Voltaire. Voltaire, muy interesante, porque Voltaire dijo que una vez que él muriera, nadie más iba a leer la Biblia. ¿Sí? O sea, que una vez que él muriera, le daba un tiempo, decía, a partir de ese momento nadie va a querer ya leer la Biblia. Y muere él, y años más tarde, la casa donde muere se convierte las oficinas centrales de Sociedad Bíblica Internacional. ¿Sí? Él fue uno de los fundadores de Estados Unidos, y Thomas Jefferson, ¿no? Un elemento clave fue el papel que jugó la ciencia, la filosofía, las cuales se distinguían de la teología. Muy interesante, porque cuando ustedes encuentran un teólogo filósofo, si la teología es difícil de entender, la teología con filosofía está peor. ¿Sí? Pero si le entiendes a la filosofía, te va a ayudar. Yo personalmente prefiero irme directo a la teología y no meterme con filósofos, ¿sí? Porque se requiere ahí andar filosofando y haciendo muchas cosas. Dos enfoques se produjeron. El racionalismo europeo de Descartes intentó entender la realidad comenzando con el pensamiento humano. El empirismo inglés de John Locke intentó entender la realidad comenzando con lo que puede ser visto en la realidad externa. En lugar de ser un pensador, el empirista es un investigador. En ambos casos hicieron que la razón humana fuera más importante que la Biblia. La razón les indicaba qué creer. Los primeros científicos no eran hombres que no tuvieran fe en Dios. Ejemplo, Isaac Newton era un cristiano devoto que incluso escribió comentarios bíblicos. Tenemos también a Blas Pascal. ¿Se acuerdan quién es Blas Pascal? ¿El que qué? Díganme. Era físico, él da todas las leyes de la hidráulica, ¿sí? Y Blas Pascal, era cristiano, porque estos científicos, junto con los puritanos que hemos visto, tenían un objetivo. Tenemos que encontrar cómo es que Dios opera en este mundo para no ir en contra de lo que Dios establece. Y ellos establecen muchas bases científicas, ¿no? Como la teoría de la gravedad, Isaac Newton, con todas las leyes de la hidráulica de Blas Pascal, muchos matemáticos, ¿sí? Porque ellos buscaban entender cómo era que Dios operaba. Incluso los musulmanes, que en el tiempo del oscurantismo también desarrollan el álgebra, la matemática, buscaban entender cómo era que Alá operaba en este mundo. Pero conforme la ciencia va creciendo, pues un científico actual no tiene para nada las bases de lo que estos hombres tenían, ¿no? Quiero acabar con los luteranos y no se acaban.
Al avanzar el tiempo, los científicos se secularizaron. Podemos decir que la Ilustración fue el lugar donde la batalla entre la Biblia y la ciencia inició. El crecimiento de la ciencia llevó a una nueva forma de concebir la fe cristiana. Cada libro intentó establecer racionales para el cristianismo como un enfoque en moral y ética. Quisieron encontrar la parte científica de la Biblia. ¿Por qué creer? Pero no se puede porque creemos por fe. ¿Y qué explicación científica hay en la fe? No se puede ver la conversión de un ser humano, no se puede ver la fe. O sea, no les pueden hacer una tomografía o un, ¿cómo se llama el otro? Una resonancia magnética. Mira, este sí tiene fe y este no. No se puede, ¿no? Entonces, no se puede investigar de esa manera, ¿no? Cada libro, bueno, esto entonces lo llevó a una forma de religión llamada deísmo, que negaba a Dios, pero lo mostraba muy diferente a lo que la Biblia enseñaba. Esto del deísmo hablaba de que Dios había hecho el mundo, imagínense como si fuera un reloj, le había dado cuerda y lo había dejado ya a su desventura, ¿verdad? Y decían, era Dios como un relojero que una vez que concluye su obra, ya no interviene en ella. Pero nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña, que es la inmanencia de Dios. ¿Qué quiere decir la inmanencia de Dios? Dios está involucrado en cada detalle con su creación. Todo el tiempo ahí. En reacción a la pura deducción y a la racionalización científica del racionalismo de la Ilustración, surge el romanticismo. Y en el romanticismo va a haber influencias sobre la fe cristiana. A diferencia del racionalismo, el romanticismo enfatizaba la emoción, la intuición y los sentimientos. Por un lado, unos trataban de negar esto, ¿sí? Emoción, intuición y sentimientos. Decían todo lo racional. Pero llega el romanticismo y dice, no, ¿por qué ser racionales? ¿Sí? De ahí vienen los pintores, los escultores, todos ellos que quieren simplemente ver las cosas como ellos las ven, ¿no? El romanticismo tenía como centro la emoción y el sentimiento en lugar del pensamiento humano y la razón. Enfatizó la santidad de la naturaleza en lugar de un aspecto científico que deshacía su belleza y misterio. Pero si la Ilustración llevó al deísmo, el romanticismo llevó al panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Dios está en todas partes. Fíjense, hay dos. El panteísmo dice Dios está en todas partes. Y el panenteísmo, que Dios está en las cosas. Panenteísmo. Panteísmo es Dios está en todos lados. Y panenteísmo, cualquier cosa es Dios. Entonces tú puedes admirar, por ejemplo, este tripié que está sosteniendo el teléfono, la cámara. Oye, qué belleza, ¿no? Y entonces eso también refleja a Dios porque tú lo ves muy bello, ¿verdad? ¿El qué? Entonces buscan a Dios en lo que ellos lo quieren ver, ¿no? Entonces habrá quien vea a Dios en un auto, en un avión, en un edificio, en un lago, en un árbol, ¿verdad? Porque ahí ven a Dios, ¿no? En lugar del filósofo cerebral, es el artista quien es un vehículo para la verdad. Y han escuchado a pintores, estoy seguros, que muchas veces dicen, bueno, ¿y qué pintas? Pues yo pinto lo que los dioses me dejan ver. O sea, y esa es la idea, ¿sí? Y entonces ves la obra, ves el cuadro y dices, ¿y qué te quisieron decir los dioses? ¿No? Y ves puras manchas ahí. ¿Sí? Pues como que los dioses no saben escribir muy bien, ¿no? Acabamos con esta. En la teología, los efectos del romanticismo pueden ser vistos en Immanuel Kant, en Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, es Schleiermacher. Enfatiza el papel de los sentimientos y la intuición en la religión. Él es un hombre que va a creer mucho en la exégesis, en la hermenéutica, en el estudio profundo de la Biblia, pero va a llegar al punto de decir los sentimientos son más importantes por su influencia del romanticismo, ¿no? Su énfasis
debemos sentir la religión, lo cual influenció a pensadores como Albert Ritschl, Walter Rauschenbusch, quien fue fundador del Evangelio Social. Vamos a ver al ratito el Evangelio Social. Bueno, la última. Aquí estaban haciendo el espíritu de la teología liberal. ¿Qué es la teología liberal? Para definirla rápido, son teólogos que no son creyentes, son teólogos que no tienen el Espíritu Santo. Simple y sencillamente estudian la Biblia y todos los escritos antiguos para dar su opinión. Algunos nos han ayudado, porque por medio de todos esos estudiosos hemos profundizado en el conocimiento del griego y del hebreo, pero ellos no pueden ver el griego y el hebreo como lo ve alguien que tiene el Espíritu Santo morando en él, porque no lo puede discernir, ¿no? Son filósofos. Desde el siglo XVIII, la gente fue influenciada por la Ilustración, en donde se cree que la razón puede encontrar las respuestas a todos los problemas. Por otro lado, el romanticismo tiene su influencia en donde la gente vive la vida de acuerdo a sus sentimientos, deseos y voluntades. Y dése cuenta, o sea, esto es una promoción a la inmoralidad, una promoción a vive la vida como tú quieras, o si se sabe en esa frase, carpe diem, vive la vida como tú quieras, ¿no? Porque solo tienes una. Hasta aquí la deformación progresiva del luteranismo. Entonces, ese luteranismo que estableció Lutero, con el paso de los años, se fue desvaneciendo, transformando. Hoy podemos encontrar iglesias luteranas. No he ido a algunas de ellas, pero he visto videos de cómo son sus servicios, y hagan de cuenta que entraron a una iglesia católica romana. Es lo mismito. Entonces dices, pues, ¿qué cambió? ¿O predican mejor la palabra? No. Siguen, en lugar de seguir un misal o el libro de la oración común, siguen otro. Entonces nada más le dieron ahí su acomodadita. Entonces todo lo que hizo Lutero no sirvió para nada. De ahí nos vamos a ir a lo que es la teología reformada, para que sepan qué es la teología reformada y no vayan a ser que ustedes creen en la teología redeformada, ¿verdad? Rápidamente, dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones. Yo he escuchado que los puritanos tienen muchos errores en sus doctrinas, en sus creencias. No, creo que es la teología más profunda en la Biblia, pero como de muchos otros, al no estudiarlos a profundidad, la gente los tacha de otras cosas. Nosotros que somos predicadores expositivos, que usamos hermenéutica y exégesis, no le caemos bien a mucha gente, porque dicen, es que ustedes tienen que encontrar todo en la Biblia. ¿Y la emoción dónde la dejan? Sabemos a dónde nos conduce la emoción. ¿Sí? Algo que ya no está. Pero los puritanos se ceñían mucho al texto. Obvio, del mismo modo que los luteranos después de años se torcieron, los puritanos también. Porque decía un maestro en el seminario, si yo soy muy exigente con ustedes en las clases, cuando salgan ustedes van a ser peor de exigentes con la gente a la que ministro. Entonces decía, tengo que ser moderado para que no vayan a querer salir y querer imponer cosas que en lugar de ayudar a la gente la van a dañar. Y eso pasa muchas veces con los seguidores. Después de haber establecido algo correcto, si los seguidores no entendieron la esencia, se van a deformar. ¿Sí? Y otra pregunta acerca precisamente de los puritanos, que ellos estaban muy enfocados en la consejería bíblica. No, en la teología. En la teología era en lo que estaban enfocados. La consejería va a ser más moderna y la consejería va a ser una respuesta a Sigmund Freud, a la psicología. Entonces esas escuelas, Toño, la de Harvard, Cambridge, todas esas escuelas fueron las que se formaron precisamente cuando vino esto de la revolución industrial, que se Antes, o sea, acuérdate que con el acto de uniformidad de Inglaterra, los no conformistas decían, bueno,
tenemos que saber por qué no somos no conformistas y generan escuelas y seminarios independientes que después van a convertirse en universidades, pero van a perder la esencia por la que son. A muchas universidades de Estados Unidos, o sea, bueno, se me van ahorita los nombres, pero muchas actualmente tienen seminarios teológicos, estudian teología, pero tristemente, pues al paso de los años, se han deformado. Donde estudió MacArthur, en Talbot, ese seminario se torció completamente. Y eso dio origen al seminario de MacArthur, al Master Seminary, después de que Talbot se desvió. Actualmente Talbot acepta homosexuales, me parece, y ambos sexos. Bueno, no ambos. LGBTIHIWXZ. ¿Quién? Händel creo que era luterano. Händel. Pero se les consideran no católicos romanos. El que con su escritura del Mesías. Pero él igual, Johann Sebastian Bach, también se le considera creyente, pero él, no recuerdo si no era luterano, pero también era de otra corriente. No era luterano. Ellos, por ejemplo, decían, no puede haber música repetida cada domingo. O sea, cada domingo presentaban algo completamente nuevo. Obvio, eran unos superdotados de la música. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Nancy? ¿No? Ah, bueno. Bueno. Oremos. Señor, te alabamos, te damos gracias por lo que nos dejas ver a través de todas estas biografías. También, Señor, anímanos a estar leyendo biografías de tantos y tantos hombres que hay en la historia de 2000 años de cristianismo, en donde podemos aprender de ellos su diligencia, su disciplina, su amor por ti, su servicio, su dedicación. Y Señor, haznos ese tipo de hombres y de mujeres para que podamos dar a conocer al mundo que tú eres verdad. Bendice lo que hemos estudiado, pues te lo rogamos en Cristo. Amén.